Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Ya puse a grabar, ya me acordaron, gracias. Ajá, grupo ¿qué? Grupo 5, ¿sí? Sí, grupo 5. Grupo 5, muy bien. ¿Quién es el representante de este grupo? Néstor Medina. Néstor. Ajá, Néstor, ¿cómo está el grupo? ¿Están todos? Yo creo que sí. Ah, pues cuando quieran. Ok. Buenas noches. Creo que vamos a esperar que Lili ponga la diapositiva, pero un ratito. Ah, necesitan que les dé acceso. Sí, por favor. Necesitan, vaya, Sí, por favor, doctor, gracias. ya está. Ahí sí. Vamos a empezar. Bueno, todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Responsable doctor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 5 y nos toca hablar sobre la histología del corazón, pericardio, miocardio, endocardio, cámaras cardíacas y cámaras coronarias. Hoy sí puedes pasar la otra. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre qué es el corazón en sí. Va a ser una breve introducción que les voy a dar para que veamos qué es lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, como sabemos, el corazón es el músculo que trabaja más en todo el cuerpo humano, porque como sabemos, pues obviamente el corazón no puede descansar como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Pues late todos los días con un índice promedio que es de 70 a 80 latidos por minuto. Es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año, durante un tiempo de la vida normal. El corazón humano latirá más de 3.000 millones de veces, bombeando en cantidad de sangre cerca de 1 millón de barriles. Incluso cuando también estamos descansando, pues nuestro corazón aún así sigue latiendo. El corazón, las 3 capas de la pared cardíaca, pues son una delgadísima capa externa denominada epicardio o epicardio visceral, cubierta por células mesoteliales planas que producen una superficie externa lisa. La otra es un miocardio medio, que es el que ocupa casi toda la masa de la pared del corazón y que está compuesta por células musculares especializadas. Y una muy delgada interna, que es el del endocardio, cubierta por células endoteliales que están en contacto directo con la sangre circulante. El corazón es un órgano del tamaño aproximadamente de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo nuestro cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos o tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Y juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. Pues como sabemos, el corazón contiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y 2 ventrículos. El flujo de la sangre a través de los vasos y las cavidades del corazón es controlado por las válvulas. Bueno, ahora, mi parte en sí era sobre la introducción, pero también les voy a hablar sobre el epicardio y sobre el miocardio. Bueno, primero, viendo una pequeña maqueta, eso es, bueno, lo necesitamos hacer, ¿verdad? Es el corazón, o sea, así es el corazón en sí. Entonces, primero vamos a hablar sobre el pericardio. El pericardio rodea el corazón y está formado por células mesoteliales.
El corazón se encuentra encerrado dentro del saco pericardio, como podemos ver aquí. Es todo lo que tiene aquí alrededor, o sea, está envuelto pues en un saco. Que está compuesto por tejido fibrocolágeno colágeno compacto y tejido elástico, y está pisado en su interior por una capa de células mesoteliales planas denominada pericardio capital. Bueno, pericardio, como les dije, pues es el que rodea el corazón y está formado por células mesoteliales. Todo eso pues aquí es. Y se encuentra pues encerrado en ese saco. En la cavidad pericardia, aquí nos quitamos en esta otra, que es la que está aquí, creo que sí más o menos se puede ver. En esta, creo que sí se ve. Pues en esta es el espacio que se encuentra entre las dos capas, que está aquí, por aquí. Entonces aquí contiene una cantidad mínima de 15 a 50 mililitros de líquido seroso. Aquí, creo que sí se nota. Y lubrica pues las superficies de todo el pericardio. También, bueno, estamos aquí. También, o sea, ayuda para la lubricación de la superficie y permite el movimiento libre de fricción. En el pericardio también el pericardio es la membrana que recubre el corazón y los orígenes de los grandes vasos, y consta de una parte fibrosa externa que es el pericardio parietal, el fibroso, perdón, y una capa interna de doble membrana que es el pericardio seroso. Bueno, entonces aquí, bueno, la función de en sí es proteger al corazón, pero también evita la fricción durante las contracciones cardíacas. Sus capas, pues ya les mencioné, son fibrosa, que es una capa externa de tejido conjuntivo irregular denso, pero también una capa fibrosa interna del mesotelio. También, este pericardio, que pues ya le enseño aquí, también nos ayuda para formar la cubierta externa del corazón. O sea que, aquí esta es la más externa del corazón. El pericardio, pues obviamente es la más externa y tiene una capa externa de células mesoteliales planas, como ya les he explicado. Bueno, en pocas palabras, pues esto es el pericardio. Puedes pasar la otra, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el miocardio, que es la segunda capa del corazón, que es esta que está aquí. Toda esa capa que está aquí, pues esta es el miocardio. Que el miocardio es compuesto por músculo estriado especializado llamado músculo cardíaco. Al igual que el músculo esquelético, el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado y se caracteriza por una organización similar a los filamentos de actina y miosina. Pero las diferencias más importantes entre el músculo cardíaco y el esquelético, pues, son las células del músculo cardíaco son mononucleares y más cortas que la del músculo esquelético. También se producen fibras musculares cardíacas largas por unión de término terminal en numerosas células musculares cardíacas gracias a las uniones del tipo de anclaje. Bueno, para ya irles explicando, el miocardio está compuesto por músculo estriado especializado en músculo cardíaco, como ya les había mencionado. También, la otra que me faltó, es que el músculo no tiene una población en sí como de células madres similares a las de las células satélites del sistema del músculo esquelético, por lo que no es posible la regeneración de esas células después de alguna lesión. Vale. Pues en el miocardio, la cantidad de miocardio en el diámetro de las fibras musculares en las cavidades del corazón varían de acuerdo con el trabajo que es sometida en cada cavidad, porque en las aurículas izquierda y derecha sus paredes son delgadas y están compuestas por células de pequeño diámetro, pero en las del ventrículo derecho impulsa la sangre a través de la válvula pulmonar y las arterias pulmonares. Entonces ahí, por ello, obviamente va a poseer una capa más gruesa,
compuesta por fibras de diámetro de intermedio entre las células musculares, auriculares y ventriculares. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a un sistema arterial de gran presión y por lo tanto es la más gruesa de su fibra. El miocardio es la capa más gruesa de las tres capas. El miocardio también es el principal componente funcional del corazón, como les dije, la capa más gruesa, que conforma, es la capa muscular que permite la ejecución de las contracciones cardíacas. Histológicamente, pues el miocardio está compuesto por células musculares cardíacas denominadas cardiomiocitos, que estos son células muscular cardíaca, forman el músculo cardíaco de las tres que lo conforman. Es la capa que permite la ejecución de las contracciones. Este tiene un único núcleo y también es el centro de la célula, lo que la diferencia de las células musculoesqueléticas que tienen múltiples núcleos dispersos en la periferia de la célula. También el miocardio son ricas en depósitos de glicógeno y de mitocondrias. Entonces, por eso es que tiene un gran significado funcional, porque se contrae constantemente y pues necesita gran cantidad de energía. También el miocardio, pues significa músculo, entonces por eso es que es miocardio, porque básicamente, o sea, es el músculo que pues obviamente conforma al corazón y por eso es que es la más gruesa porque tiene más capacidad y tiene que para poder generar todo lo que nuestro corazón hace. También es músculo contráctil y pues es la que le da la energía y hace todo el trabajo, es la más grande y la más compuesta de todas estas tres capas. Y así en pocas palabras fue las dos primeras capas y mi compañera va a seguir con la tercera capa. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Bueno, Sí. continuando, pues gracias. Continuando con lo que decía la compañera France, pues después del miocardio tenemos una bastante delgada. No sé si podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. El endocardio es una de las capas más delgadas, pues ya hablaron de las dos primeras, que son las secciones, por decirlo así, un poquito más amplias de las capas cardíacas del corazón. Entonces, el endocardio es una capa bastante delgada, como podemos leer ahí, es como un tapizado interno de las 4 cavidades, porque recorre todas las cavidades cardíacas. Entonces, este se llama endocardio, y a pesar de que es bastante delgado, pues está compuesto por 3 capas, que la primera capa es la que está con contacto directo con el miocardio, tiene la capa media y tiene la capa interna. Entonces la capa externa está compuesta por fibras de colágeno también. También se le pueden constituir o se le pueden identificar estas pequeñas fibras de Purkinje, creo que así se pronuncia, pero se le pueden identificar en la capa externa estas pequeñas fibras. Entonces, esta capa externa también forma parte del sistema de conducción de impulsos del corazón, esta capa externa. Y la capa media de la misma capa del endocardio, pues está formada, yo sé que es una capa bastante delgada, pero de las 3 capas mencionadas, pues es la capa un poquito más gruesa y está compuesta también por fibras de colágeno organizadas regularmente. Y la capa interna, que esta pues es una bastante lisa, está compuesta por células endoteliales que continúa tapizando, ¿verdad? Toda la parte interna, ya que esta capa del endocardio es una capa bastante, mencionaba ahí que era lisa y brillante, porque esta es la que permite que la sangre fluya fácilmente dentro de ella. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, para que podamos
identificarla muy bien. Como podemos ver en la imagen, pues es donde se muestra la pared del corazón prácticamente. Y si se fijan, la parte del miocardio, como explicaba la compañera France, pues es la parte más gruesa. Ahí está vista bajo el microscopio, ¿verdad? Entonces no crean que se ve tan gruesa, sino que solamente es tomar un trocito de la pared del corazón y ampliarlo. Y pues el miocardio es es la parte que se ve más gruesa, pero si se fijan, el endocardio pues es una capa súper delgadita y es una parte lisa y brillante. Quizás ahí en la imagen la ven ustedes pequeña, pero al ampliarla un poco, pues es la parte más lisa, porque es la que permite que permite que pase la sangre o que fluya la sangre, por decirlo así. Por eso es la estructura que presenta. Entonces ahí vemos un poquito de un trocito, ¿verdad? De las paredes del corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Si se fijan en esta imagen, pues se ve un poquito más estructurada, más, por decirlo así, un poquito más real, por buscar una palabra que la describa. Si se fijan, el endocardio, pues es una parte bastante delgada, como les mencionaba, y ahí solamente es para que se pueda identificar mejor las tres capas del epicardio, el miocardio y el endocardio, siendo siempre el miocardio la parte más gruesa, la parte más muscular, porque sabemos que pues el corazón necesita bastante fuerza, ¿verdad? Para bombear 24 horas del día. Es un músculo especial que sabemos que si se detiene en algún momento, pues hasta ahí llegamos, nos morimos porque se detiene el corazón, pero es un músculo especializado que está en constante trabajo. Por eso es un músculo que solo lo encontramos ahí, porque es el que se encarga de bombear sangre todo el día, 24/7. Entonces es tiene bastante especificidad, pero creo que más adelante tengo una lámina donde vamos a hablar acerca de este músculo cardíaco. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, hablando un poco sobre qué contiene el corazón, eso es como una parte general nada más. Sabemos que el corazón es una bomba muscular. Como les mencionaba, está en constante movimiento, siempre trabajando. Está conformada por 4 cámaras principales de tejido muscular cardíaco. El corazón está dividido en 4, como les mencionaba, 2 cámaras superiores y 2 cámaras inferiores, que son las más fuertes. Ya les voy a mostrar una imagen para que se pueda distinguir en las 4 cámaras, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, 2 cámaras superiores, 2 cámaras inferiores. Pasemos a la siguiente lámina. Como contenido vamos a iniciar con la estructura muscular, como vemos en la parte derecha, que como podemos ver ahí, el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que comprende la capa muscular del corazón, conocida como miocardio. Como lo explicaba ya la compañera France, es capaz de realizar contracciones fuertes, continuas y rítmicas que se generan automáticamente. Sabemos que nosotros no podemos controlar, ¿verdad?, cada palpitación que tiene el corazón, ¿verdad? Está constantemente funcionando automáticamente para mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces esta es la primera estructura que encontramos. Ya explicamos las capas. Por eso no me voy a detener mucho ahí. A la compañera France le explicó las primeras 2, yo expliqué el endocardio, que es la capa más delgada. Entonces, como un componente del corazón especial es el músculo, ¿verdad? Que lo tenemos que tener bastante claro. Entonces, también el corazón tiene un esqueleto fibroso, como podemos ver ahí, que el esqueleto fibroso, si ustedes se puede acercar, si están en su teléfono, pues lo pueden acercar un poco. Pues este esqueleto fibroso, si se fijan, está alrededor de las válvulas. En la siguiente diapo, que ya se las voy a presentar. No sé si puedo utilizar el puntero, quiero ver.
Creo que no puedo. No puedo utilizar el puntero, pero bueno, si ustedes se fijan ahí están los nombres. Esto es lo que mantiene, es lo que está alrededor de los de las válvulas. Si se fijan, es un anillo completamente que está alrededor, que menciona ahí, consta de 4 anillos fibrosos alrededor de los orificios valvulares. 2 trigonos fibrosos que conectan los anillos y las porciones membranosas de los tabiques interauricular e interventricular. Si se fijan, en la parte donde dice donde dice anillo fibroso izquierdo de la válvula mitral. Entonces, esto está alrededor de la válvula. Es un anillo que la rodea también en la parte de donde dice anillo fibroso derecho de la válvula tricúspide. Es lo que está al borde de las válvulas. Siguiente diapositiva, si le pueden pasar. Está en esta imagen, creo que podemos ver mucho mejor los anillos fibrosos que están alrededor de la válvula, son la parte que está en celeste. Si se fijan, realmente es como un anillo que está alrededor de ella. Es la parte que está en color celestita donde dice anillos. Está alrededor, si se fijan, de las válvulas, tanto en las válvulas pulmonares como en la tricúspide. Pues esas se encargan de darle forma, ¿verdad? De sostenerla para que no se vayan a cerrar completamente, ¿verdad? Sino que se mantengan firmes, es la que como dice, ¿verdad? Es el esqueleto fibroso, entonces esa es la función de estas válvulas. Siguiente diapositiva. Como vemos en el siguiente diapo, pues también el sistema contiene un sistema el corazón, tiene un sistema de conducción que pues le permite los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco. Como les mencionábamos, pues el corazón tiene que dar grandes impulsos con mucha fuerza, a pesar de que son prácticamente de tamaño de nuestro puño, ¿verdad? Ahí depende de nuestro tamaño, porque si comparamos mi puño con el puño del doctor que mide creo que 1,80 y con el mío que yo mido 1,55, pues es bastante diferente, ¿verdad? El tamaño, pero pues como podemos ver, el músculo cardíaco está en constante movimiento, entonces estos impulsos eléctricos son el sistema de generado por este músculo cardíaco, que es el miocardio, que estimula los latidos, la contracción del corazón. La siguiente, por favor. Y como vemos ahí son las cavidades, pues como les mencionaba que tiene 4 cámaras. Vemos la parte derecha y la parte izquierda. La parte superior derecha está compuesta por la aurícula, ¿verdad? Derecha, y la parte derecha inferior, pues el ventrículo derecho, igualmente la izquierda, cavidad auricular izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces estas son las 4 cavidades por las que está compuesta el corazón. Y menciona ahí, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Hay un tabique que es el que divide las cámaras derecha e izquierda. Está un tabique auricular y un tabique ventricular, que son las que lo dividen. Entre las 2 aurículas y otros
entre los dos ventrículos, que menciona que son los tabiques, las arterias y las venas entran y salen del corazón. Las arterias llevan la sangre hacia afuera del corazón y las venas llevan hacia adentro. El flujo de la sangre a través de los vasos y las cavidades del corazón está controlado por las válvulas, que son las que habíamos visto anteriormente, que son las que tienen los anillos fibrosos alrededor. Son las válvulas que están en constante bombeo, ¿verdad? Son las que no permiten que cuando se hace el bombeo o salga o entra sangre, sino que hasta que se abren, se cierran. Se abren y se cierran. Entonces, estas son las 4 cámaras que contiene el corazón. Siguiente, por favor. Esta imagen pues también contiene las cámaras, ¿verdad? Ahí en la parte baja, si ustedes acercan un poquito, aquí este texto se fue de más, no es el subtema correspondiente a la imagen, pero sí al de la anterior. Son las cámaras o los espacios, ¿verdad?, que tiene internamente el corazón. Ahí está abajo la descripción de cada uno de los espacios, por si lo quieren revisar. Siguiente, por favor. El sistema de vasos coronarios, pues sabemos que tanto el corazón es un músculo, entonces él recibe también, también tiene vascularización y es por medio de los vasos o sistema coronario, ¿verdad? La vena coronaria son las que se encargan especialmente de este gran músculo cardíaco, porque igual que los músculos de sus extremidades, de todo su cuerpo, pues el corazón también necesita pues ese sistema de vasos coronarios consta de 2 arterias coronarias y venas cardíacas, las arterias derecha e izquierda, que proveen la sangre arterial al corazón. Estos se originan en un segmento inicial de la aorta ascendente, cerca de la válvula aórtica. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Son las que están alrededor de parte superior del corazón. Ahí pueden ver su descripción. El drenaje venoso del corazón también se produce a través de varias venas cardíacas, la mayoría de las cuales desembocan en el seno coronario ubicado en la superficie posterior del corazón. El seno coronario drena en la aurícula derecha del corazón. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, tenemos la descripción de las arterias que drena venoso ahí de la parte coronaria del corazón. Y continúa mi compañera, no sé quién va a continuar. Ok, a mí me corresponde hablar acerca de las válvulas cardíacas. Bien, las válvulas cardíacas son unas estructuras compuestas por 3 capas de tejido conectivo, las cuales están revestidas por endotelio. Las válvulas cardíacas están fijadas al complejo del esqueleto fibroso, el cual nos hablaba la compañera, de tejido conjuntivo denso no moldeado, que forman los anillos fibrosos y rodea los orificios que contienen las válvulas. Como ya había mencionado anteriormente, las válvulas contienen 3 capas. La capa fibrosa, capa esponjosa y una capa ventricular, la cual está en la superficie ventricular de las válvulas semilunares, las cuales son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y también está la auricular, la cual está en la superficie auricular de las válvulas auriculoventriculares, las cuales son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Ok, primeramente les hablaré acerca de la capa fibrosa. La capa fibrosa se localiza en la superficie ventricular de las válvulas auriculoventriculares y la superficie arterial de las válvulas semilunares. Esta capa se deriva del tejido conjuntivo denso irregular de los anillos fibrosos de los que nos habla la compañera.
Está compuesta principalmente por fibras de colágeno y por fibras elásticas, las cuales están en una disposición paralela al borde libre de la válvula. En la superficie ventricular y arterial, la fibrosa está cubierta por una capa de células endoteliales y esta brinda rigidez a la válvula. También en la válvula auriculoventricular, esta capa se continúa hacia las cuerdas tendinosas del corazón, las cuales son prolongaciones similares a cuerdas que también están revestidas de endotelio. En los sitios en los que se insertan las cuerdas tendinosas, esta capa fibrosa pasa de ser una capa plana a ser una cuerda cilíndrica, la cual permite que las fuerzas que se transmiten por las cuerdas tendinosas no deformen a las válvulas. Seguidamente les hablaré acerca de la esponjosa. Esta es la capa media de la válvula. Consiste en fibras elásticas y de colágeno en una disposición laxa infiltrada. Esta tiene una gran cantidad de sustancia fundamental, como lo vienen a ser los proteoglucanos y glucosaminoglucanos. La capa esponjosa actúa como un amortiguador, ya que reduce las vibraciones que son, ¿cómo podría decirlo? Están asociadas con el cierre de la válvula. También se dice que confiere flexibilidad y plasticidad a las cúspides de la válvula. Es delgada en la base y se hace más prominente cuando llega al borde libre de la válvula y contribuye a la posición correcta de las válvulas durante el cierre valvular para permitir el reflujo. Y por último, capa ventricular o auricular. Esta se encuentra en la superficie auricular o ventricular de la válvula y tiene un revestimiento endotelial. Representa una capa en tejido conjuntivo denso con fibras de colágeno y también tiene fibras de colágeno bien organizadas y laminillas elásticas y fibras elásticas. La capa ventricular o auricular favorece el movimiento de las válvulas durante el ciclo de contracción cardíaco, o por ejemplo en la extensión o en el retroceso de las válvulas. De la válvula. En las válvulas auriculoventriculares, esta capa también contiene cardiomiocitos, que son derivados de los ventrículos, pero no en las aurículas. Y también tiene pequeñas haces de células de músculo liso, que es posible que regulen la rigidez y la deformación de la válvula durante el cierre valvular. Aunque las válvulas cardíacas comparten un patrón estructural y requisitos funcionales básicos, como ya se vio anteriormente, estas tienen una estructura, una diferente estructura. Existe una evidencia que indica que algunas variaciones moleculares mantienen las diferencias estructurales y biomecánicas de cada una de las válvulas. Y por último, las válvulas son avasculares. Se pueden encontrar pequeños vasos linfáticos y sanguíneos, nervios y músculos lisos solo en la base de las válvulas mitrales y tricúspides. Las superficies valvulares están expuestas a la sangre y las válvulas son lo suficientemente delgadas como para permitir que las sustancias nutritivas y el oxígeno se difundan desde la sangre. Eso fue mi parte. Bien, muy bien, Néstor. ¿Falta alguien más? Sí, sigue la compañera Grimaldi, no sé si Ah, está bueno. lista. Bueno. Parece que tiene problemas con el audio.
La compañera Grimal. Tal vez si la compañera vuelve a ingresar de nuevo a la reunión, o no sé, tal vez unos audífonos. Sí, está bien, que intente. Voy a continuar yo mientras la compañera se puede conectar. No sé si hay problema. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, Bueno, dele. yo les voy a hablar un poco sobre la regulación de la frecuencia cardíaca. Como ya hemos venido hablando, como ya han hablado los compañeros anteriormente, el corazón late de forma independiente a cualquier estimulación nerviosa. Este ritmo cardíaco espontáneo puede ser alterado por los impulsos tanto de la división simpática como parasimpática del sistema nervioso autónomo. Los nervios autónomos no son los que inician la contracción del músculo cardíaco, sino más bien son los que regulan la frecuencia cardíaca, que es un efecto cronotrópico, un efecto que tienen algunas sustancias, que es un efecto que tienen algunas sustancias para poder, ¿cómo puedo decirlo? Para poder modificar la frecuencia cardíaca. Ahora pasando a hablar un poco sobre algunos trastornos de las válvulas cardíacas, son tres más importantes los trastornos de las válvulas cardíacas y todos ellos se dan en el lado izquierdo de las válvulas cardíacas. Para iniciar voy a hablar sobre la enfermedad valvular reumática. Esta se da cuando las válvulas cardíacas se dañan durante sobre una fase aguda de una enfermedad que se dio en la infancia, que es la fiebre reumática. Una enfermedad que se caracteriza por dañar el cerebro, corazón, arterias y piel. La curación de esta enfermedad se basa en una cicatrización de las hojas valvulares y lo reemplaza por un tejido que se llama colágeno cicatricial. El colágeno cicatricial es un nuevo tejido que aparece luego de una lesión o de una cirugía y es el tejido que reemplaza, por decirlo así, donde es el tejido que reemplaza el lugar donde estuvo esa lesión. Pero en el caso de las hojas valvulares, según como yo lo entendí, es de que se vuelve, ¿cómo decirlo? Se vuelven más rígidas y por ello estas se pueden fundir parcialmente y puede provocar una estenosis o una insuficiencia, que una estenosis es cuando la válvula pierde la capacidad de abertura y una insuficiencia es cuando es la capacidad de cierre. Y para explicárselos, tengo esta imagen. No sé si la pueden observar. Sí. Bueno, aquí podemos observar que están normales. Las dos están en un estado normal. Pero cuando hay una estenosis, es un estrechamiento que se estrecha. Así que esta se vuelve un poco más pequeña. También les no podía dibujárselo, así que tengo un video para enseñarles. Espero que lo puedan ver bien.
Este video demuestra la forma en cómo funciona correctamente. Se lo voy a enseñar. Aquí. No sé si lo pueden observar. ¿Sí? Bueno, esa es la forma correcta en cómo debería funcionar. No podía dibujárselo, o no sabía cómo hacer una maqueta desde que aquí está el video. De esta manera. Entonces, aquí se ve una estenosis, en esta parte de aquí, un humilde dibujo que hice, porque espero que me entiendan con esto. No es que se vea así con exactitud, pero para que tengan una idea. La segunda enfermedad es la enfermedad calcificante valvular. Esta enfermedad se da principalmente en la válvula aórtica, que particularmente si esta es congénitamente anormal y posee solamente dos valvas, es decir, que es bicúspide. Con el tiempo las valvas se engrosan y se deforman y como consecuencia de la cicatriz fibrosa, esto hace que las hojas valvulares se vuelvan inmóviles y se deformen. Entonces, el flujo, hay ¿cómo explicarlo? Disminuye el flujo sanguíneo debido a que hay una deformidad de la válvula. Y esto provoca una insuficiencia cardíaca. Luego, ahí está la valvulitis infecciosa, que ya el nombre lo dice. La valvulitis infecciosa es cuando en las válvulas cardíacas hay bacterias u hongos. Estas se colonizan de bacterias u hongos y pues es más frecuentemente cuando la válvula ha sido lesionada previamente por una enfermedad reumática, como les explicaba en la primera enfermedad. Entonces, como consecuencia de una enfermedad, se recubre de un trombo, que un trombo es un coágulo sanguíneo. Entonces, en este coágulo sanguíneo es donde las bacterias o los hongos proliferan, es decir, que se reproducen. Y esto provoca los signos de infección. La válvula puede corroerse y quedar en un muy mal estado. Y los fragmentos del trombo pueden desprenderse y se pueden circular, pueden entrar en la circulación sistémica, dañando o tapando las pequeñas arterias. Estos son los tres trastornos de las válvulas cardíacas. Ahora, aparte de ello, la enfermedad más frecuente e importante que el doctor lo mencionaba en la clase que nos dio el lunes, que es el estrechamiento de las arterias coronarias, y que esto entorpece la función del ventrículo izquierdo, ya que reduce el flujo sanguíneo y por tanto el aporte de oxígeno al músculo cardíaco. La otra parte, se me olvidó por los nervios. Aquí tenía otra imagen. Esta de acá. Bueno, cuando les explicaba lo de la enfermedad calcificante valvular, yo creo que, no, la tenía de la. Bueno, aquí está. Esta es la que es bicúspide. Y pues daña, les decía que se volvía deforme. Entonces hay una insuficiencia cardíaca en la parte de la válvula aórtica, porque dice que esta enfermedad calcificante valvular se da en la válvula aórtica. Entonces este es el dibujito. Se me ha olvidado. Luego, siguiendo con la enfermedad más frecuente e importante del corazón, las arterias coronarias son particularmente propensas a esta enfermedad y dan lugar a dos consecuencias muy importantes. La primera, que es la angina, que es como cuando se reduce ¿cómo decirlo? Se reduce el flujo sanguíneo en la arteria coronaria y la oxigenación de la masa ventricular izquierda. Entonces hay un cuadro clínico que es la angina, que es dolor de pecho. Entonces, que normalmente aparece con el ejercicio, es decir, cuando el ventrículo izquierdo debe trabajar con mayor intensidad. Y la última es el infarto del miocardio, que como todos sabemos es la obstrucción completa de una de las arterias coronarias. Y pues esto priva de sangre a la arteria y por tanto de oxígeno también. Y dichas fibras musculares cardíacas se afectan y se mueren y no son reemplazadas. Este es un proceso y se denomina el infarto del miocardio. Hasta aquí sería mi exposición y creo que la compañera Grimaldi ya se volvió a conectar. Bueno. Sí.
Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Voy a tener la cámara en la computadora y el audio en el teléfono porque no me deja activar el audio, ni siquiera puedo escuchar nada en la computadora. Así que lo haría así de esas dos formas. Bueno, para comenzar, sobre mi tema es el de regulación intrínseca de la frecuencia cardíaca. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar de que para que el corazón se impulse adecuadamente, necesita tener una contracción y va a manejarse de una manera altamente sistémica y rítmica, es decir, que todo tiene que ser ordenado y se va a dar por medio del sistema de conducción cardíaco. Las frecuencias cardíacas se van a dar también por medio de la frecuencia de la despolarización y va a variar en diferentes partes del sistema. Bueno, voy a quitar mi cámara. Yo hice este esquema para explicarlo un poco mejor. Y acá podríamos encontrar lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Para entenderlo mejor, el sistema de conducción se va a iniciar primeramente en las aurículas y en las aurículas tendría una contracción más rápida a comparación de los ventrículos. Esa, como les decía, la contracción se va a iniciar primeramente en las aurículas para empujar la sangre hacia los ventrículos. Y a continuación, pues se daría lo que es la contracción ventricular para luego llegar hasta el ápice del corazón y así volver a empujar la sangre hacia la aorta y el tronco pulmonar. El sistema de conducción cardíaco va a constar de dos nódulos, que sería el nódulo sinoauricular, que estaría acá. La localización de ese nódulo sinoauricular, no sé si se puede ver, este se va a encontrar superolateralmente a la derecha y por debajo inferior a la desembocadura de la vena cava superior. Y también constaría del otro nódulo, que sería el nódulo aurículo-ventricular, que estaría acá. La ubicación del nódulo aurículo-ventricular sería inferoposteriormente del septum aurículo-ventricular. Eso con respecto a la ubicación, ¿verdad? Y también estaría constituido por el haz de His, que eso lo encontraríamos acá. El haz de His estaría distal al nódulo auriculoventricular y también perfora al septum interventricular. Bueno, el sistema de conducción, como ya les decía, se va a dar por medio de esos dos nódulos y también de las fibras de conducción, o también llamados haces. Los impulsos eléctricos se van a generar primero en el nódulo en el nódulo sinusal, que ese nódulo sinusal es un grupo de células musculares cardíacas que son altamente especializadas y, como ya les dije, se encuentran superolateral y por debajo de la vena cava superior, y también
superior a la aurícula derecha. Este nódulo sinusal, por ser el que sufre la despolarización más rápida, recibe el nombre de marcapasos, porque la frecuencia de los latidos que se van a dar acá oscila entre 60 y 100 latidos, que eso lo pueden ver también en la imagen que está proyectándose en la diapositiva, para que se ubiquen mejor. Luego de que el impulso se da en el nódulo sinusal, este se va a propagar a través de unas fibras musculares cardíacas que se van a encontrar en las aurículas y también a través de unos haces internodales. Este impulso, luego de que se da en el nódulo sinusal, pasa a las aurículas y se va a dar la contracción auricular. Posteriormente de la contracción auricular va a llegar el impulso de nuevo hacia el nódulo auriculoventricular, que sería acá. Y al llegar al nódulo auriculoventricular, se va a conducir a través del esqueleto fibroso y luego se conduciría hacia los ventrículos. Podemos ver que todo lo que está señalado en la imagen como en celeste es porque se está dando una contracción ventricular. Y luego de que se ha dado la contracción ventricular, también cómo se conduce el impulso a través del nódulo auriculoventricular, también es ayudado por medio del haz de His. En el haz de His vamos a encontrar también una subdivisión. Acá en el dibujo que yo hice, acá en donde está el haz de His, esta línea blanca que se divide hacia la izquierda y hacia la derecha, lo hice así porque el haz de His sufre una división en una rama derecha y en una rama izquierda. Y luego de esa división se van a dar otras como ramificaciones al llegar al vértice o el ápice del corazón, y es ahí en donde se encontrarían acá ya como subiendo por los ventrículos, y esas serían las fibras de Purkinje. Si en caso de que el nódulo sinusal, que sería esto, como es el primero en sufrir la despolarización, si este llega a fallar, si se encuentra algún fallo en este, la contracción pasaría a realizarse el impulso llegaría a funcionar en el siguiente nódulo, que sería el nódulo auriculoventricular. Esto solo si hay una falla en el nódulo sinusal. Y en el caso del nódulo auriculoventricular, los impulsos o los latidos van a oscilar entre 50 latidos por minuto. Y en caso de haber un bloqueo completo en el corazón, cuando se interrumpe la conducción hacia los ventrículos, se daría también por medio de las fibras de Purkinje, que los latidos de esos pues andarían oscilando entre 30 a 40 latidos por minuto. Y se daría la despolarización a nivel de las fibras de Purkinje. Que como dato importante, como decíamos, que en el caso de el que la frecuencia de los impulsos se dan más rápido en el nódulo sinusal,
En el caso de las fibras de Purkinje, son los que tienen una despolarización más lenta. Y otra cosa importante mencionar, que se me olvidó decirlo, es que el corazón no necesita de una inervación para poder funcionar o para poder contraerse, porque la actividad eléctrica del corazón se da propiamente en el corazón, o sea, no necesita de impulsos nerviosos para poder darse. Y luego, bueno, con respecto a las células musculares cardíacas nodales, tanto del nódulo sinusal como del ventricular, del aurículo ventricular, van a ser fibras musculares cardíacas que son modificadas y son las más pequeñas que las células musculares auriculares circundantes. Es decir, porque eso se da porque contienen menos miofibrillas y carecen también de discos internodales típicos. También en el hash de Higgs, que sería acá, sus ramas y las fibras de Purkinje se componen de células musculares cardíacas modificadas también, pero esas van a tener un menor tamaño que las células musculares ventriculares circundantes. Como a grosso modo, para entender un poco sobre la circulación, cómo se daría la circulación, esto vamos a encontrar, no sé si podrían poner la diapositiva anterior, por favor. Ahí podemos observar mejor que la sangre llega del cuerpo a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior también. Y esas llegarían en primera instancia a la aurícula derecha. Luego de llegar a la aurícula derecha, pues se daría en las aurículas la contracción auricular. Y posteriormente esa sangre pasaría a través de la válvula tricúspide también, para poder llegar la sangre hacia los ventrículos. Y luego de haber llegado hacia los ventrículos, pues se daría la contracción ventricular. Al haberse dado la contracción ventricular, los ventrículos harían como un mecanismo de eyección, por decirlo así, o que hacen como una fuerza para que la sangre llegue hacia la arteria pulmonar, y luego la arteria pulmonar, como podemos observar, se dividiría en dos hasta llegar al tronco pulmonar, para así poder llegar a oxigenarse a los pulmones. Y es por eso que se daría, luego del tronco pulmonar, saldrían unas ramas que serían las arterias pulmonares, y lo mismo sucedería en el caso, en el retorno. Ya hablando sobre una vez que ya la sangre ha sido oxigenada nuevamente, llega a través de la arteria aorta y llegaría hacia la aurícula izquierda por medio de la válvula aórtica, y luego, después de darse la contracción en la aurícula izquierda, pasaría hacia los ventrículos por medio de la válvula mitral, y se daría de nuevo el proceso de contracción en los ventrículos, y sucedería lo mismo que les dije, como la eyección, para que la sangre pueda subir de nuevo a
a las arterias. Y ese sería el proceso de cómo funcionaría la conducción. Como les decía, en el caso del nódulo sinusal, este recibe el nombre de marcapasos porque es el más rápido. Y les voy a mencionar la frecuencia que se da para que tengan en cuenta los datos de los latidos por minuto que se dan en cada una de los sitios. En el caso del nódulo sinusal, los latidos son de 60 a 100 latidos por minuto. Y en el caso de las células auriculares, que estarían en los aurículos, los latidos serían de 55 a 60 latidos por minuto. En el caso del nódulo auriculoventricular, la frecuencia de los latidos serían de 45 a 50 latidos por minuto. Y en el caso del haz de His, los latidos oscilan entre 40 a 45 minutos. Es por eso que son los más lentos en recibir los potenciales de despolarización. También en las, en las fibras de Purkinje son los que son los más lentos. Estos oscilan los latidos entre 35 a 40 latidos por minuto. Y en las células miocárdicas, los latidos andarían oscilando entre 30 y 35 latidos por minuto. Eso sería toda mi participación. Muy bien. ¿Falta alguien más? No, doctor, eso No, sería todo. digamos todo ya. Ah, ahí están todos. Vamos a ver. Néstor, sí. Francela también. Oneida también. María Isabel Reyes. Ok, ya la vi. Grimaldi, Catherine, Jocelyn, Oya. Presente. Oh, muy bien. Daniela Muñoz, ya la vi. Presente. Romero, ya le vi. Y Kevin Munguía Rubí. Presente. Ah, sí, sí. Ya la vi. ¿Y Kevin Munguía Rubí? Ah, ya te vi. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia que existe en las fibras cardíacas? ¿Qué es lo que va cambiando en la fibra cardíaca entre un ventrículo y entre las aurículas? ¿Qué es lo que cambia? Histológicamente. ¿Por qué los ventrículos? Sí, es verdad que por la cantidad, pero hay una diferencia también entre el grosor o por qué es más grueso el ventrículo en comparación con las aurículas. ¿Qué es la característica en la fibra? En la fibra miocárdica. Son de mayor diámetro. Son de mayor diámetro, o sea, la diferencia es en el diámetro. El diámetro es el que cambia. ¿Qué es el diámetro? El tamaño, ¿Ah? ¿Qué sería el Lo diámetro? ancho y la longitud es el tamaño. Ah, no, diámetro es una cosa. ¿Qué es diámetro? ¿Lo ancho o lo largo? Lo ancho. Jocelyn, lo ancho. Muy bien. Vamos a ver, Jocelyn, ¿dónde está? Jocelyn, muy bien. El miocardio en sí, o sea, la capa intermedia del corazón presenta dos superficies. ¿Cómo son las superficies del miocardio?
O digamos, pues, cómo es la superficie externa y cómo es la superficie interna del miocardio. ¿Qué es lo característico? ¿Qué pueden decir ustedes de las superficies del miocardio? ¿Cómo es la superficie del miocardio que está en contacto con el epicardio? Es lisa porque contiene células mesoteliales. Es lisa, muy bien. Y la que está en Y contacto. Ajá. el endocardio presenta trabeculaciones. Muy bien. ¿A quién le va a dar el punto? Jocelyn. A ¿Ah? Isabel. Isabel Reyes. Isabel Reyes. ¿Dónde está? María Isabel Reyes. Muy bien. Vamos a ver. No sé si lo mencionaron. Creo que no. Pero de donde sacaron el material está eso. Hay una hormona que se libera de una de las aurículas del corazón. ¿Cómo se llama? ¿O es un mediador químico también? No, no, es una hormona realmente. A ver, ¿alguien más del grupo? Doctor, Hola. es la hormona natriurética atrial, Es el factor natriurético, correcto. ¿Qué función tiene? liberar la sangre, No. ¿Qué función tiene? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se dispara? ¿Cuándo la libera el corazón? ¿Ah? Modular el control de la presión. Sí, correcto, pero ¿cuándo se libera? Vaya, Liliana, usted ya tiene un punto. Ajá. ¿Cuándo se libera? ¿Cuál es el desencadenante? ¿O cuál es el estímulo? Cuando hay un aumento de presión arterial. No, no, no. ¿Cuál es el estímulo que libera el factor natriurético? el estiramiento auricular, Es cuando la aurícula aumenta su capacidad por un aumento de la presión arterial. El factor natriurético actúa directamente en el riñón, en una cosa que se llama asa de Enda, y lo vamos a ver en el otro cómputo. Actúa en una cosa que se llama el sistema renina-angiotensina. Es para controlar la presión arterial, aumenta la salida de líquidos y de esa forma baja la presión. Así funciona el factor natriurético. Vamos a ver otra pregunta. ¿Por qué el endocardio al interior del corazón? Bueno, es que al interior del corazón está el endocardio. ¿Por qué en algunos lugares es más grueso y en otros lugares es más delgado? ¿O es igual el endocardio al interior del corazón? ¿Por qué es más grueso en unas zonas y por qué? Primero, ¿dónde es más grueso? ¿En las aurículas o en las ventrículos? en las aurículas, En las aurículas, vaya, permítame, Liliana, démosle chance a los del grupo, vaya. Ajá, en las aurículas ya lo dijo Liliana, es más ancho. En los ventrículos es más delgado. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que provoca que sea más ancho y delgado en algunas zonas? Es por la mayor presión hidrostática. No, 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 nada tiene que ver ahí. ¿Qué es lo que determina que el endotelio o el endocardio sea más grueso en las aurículas y sea más delgado en los ventrículos? Por lógica. ¿Qué está abajo del endocardio? Ah, ¿con qué está, en qué está con qué está en contacto el endocardio?
con el flujo de sangre directamente del corazón. Sí, pero yo digo abajo, por decir, por ponerle en una superficie, ¿qué tiene atrás el corazón? ¿Qué tiene atrás el endocardio? Que adelante tiene la sangre, atrás ¿qué tiene? Al miocardio. Al miocardio, ¿verdad? Entonces, ¿qué determina que el endocardio sea más grueso en las aurículas y más delgado en los ventrículos? Por el flujo de sangre que pasa por las aurículas. No tiene nada que ver el flujo, no tiene nada que ver el flujo. Ya lo dijo usted, es el miocardio. ¿Cómo es el miocardio en las aurículas, Catherine? ¿Delgado o grueso? ¿Cómo es el miocardio en las aurículas? ¿Es delgado o es grueso? ¿Mm? Es delgado. Es delgado. ¿Y en los ventrículos? Es más grueso por la presión que ejerce. Por su trabajo, correcto. Entonces, quien determina que el endocardio sea más grueso o más delgado es la presencia de miocardio. Para que se gane el punto por completo, entonces, ¿en cuál de las 4 cámaras el endocardio va a ser más delgado? En el izquierdo es más delgado. En el ventrículo izquierdo, porque lógicamente es el músculo más grueso, ¿verdad? Tenemos el miocardio pues más grueso. Catherine, permítame, Catherine, ya está. Muy bien, vamos a ver. Me estaban hablando de la fiebre reumática. Esa es una de las causas más frecuentes en nuestro medio de valvulopatías de origen infeccioso, por un origen infeccioso. Eso es lo más frecuente, Rebeca. Oneida, ¿verdad? Sí, Así es. Usted habló de eso. Ajá, a ver, ¿cómo es la fiebre reumática? Aparte de yo, lo que in- usted me dijo, yo investigué. Ajá, ¿qué investigó? Vaya, lo que decía era que afectaba principalmente al corazón, a las arterias, la piel y el cerebro. Vaya, ¿quién es el agente patógeno que genera la fiebre reumática? ¿Ah? Eh, Se los digo así como en buena onda. O sea, cada vez que ustedes citen, o por lo menos el médico que quiere enseñar, cada vez que ustedes citen una patología, investiguen algo de la patología. ¿Quién la causa? ¿Cómo se presenta? Así es posible hasta un poquito ay, se me olvidó. Se me olvidó ahorita el nombre. De cómo es la frecuencia, pues cómo se presenta. Entonces, la fiebre reumática, la que afecta, o sea, la patología donde afecta directamente es en las válvulas cardíacas. Las pone flojas, ya no cierran completamente, tienen un problema. Hola. Hola, Yo ajá. recuerdo haber leído que las enfermedades cardíacas son más comunes, bueno, son causadas más comúnmente por el Streptococcus aureus y el viridad. Sí, viridad es algo así, creo que los Streptococcus causaban endocarditis. Ahora, hagamos una cosa, vaya. Cuando usted me dice cardiopatías o enfermedades del corazón infecciosas, son varias. Pero ahorita nos centramos en la fiebre reumática, que esa es una valvulopatía, o sea, es un problema en las válvulas directamente. El agente infeccioso principal es el estreptococo del grupo B o estreptococo beta-hemolítico. El problema es que infecta directamente las amígdalas. El tejido de las amígdalas se parece bastante al tejido de las válvulas. Entonces, una infección maltratada de la garganta viaja hacia las válvulas y las afecta. Es el estreptococo beta-hemolítico. Si da en la garganta, provoca valvulopatía. Y si da en la piel, puede provocar problemas en los riñones. Entonces, es por el estreptococo beta-hemolítico. Vamos a ver otra pregunta. Cuando me hablaron del esqueleto fibroso o de fibrocolágeno,
hay una estructura que se conforma por las válvulas semilunares, o sea, la pulmonar y la, ¿cómo se llama? Bueno, las válvulas semilunares y por la válvula aórtica o por la válvula mitral. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Puede repetir la pregunta? Es que se me desconectó el Inter y no escuché. Vamos a ver, ustedes me hablaron del esqueleto fibroso, ¿sí? Que es donde están asentadas las 4 válvulas cardíacas. Hay una estructura que está formada por las 3 válvulas. Las 2 semilunares y la aórtica. ¿Cómo se llama esa estructura? Ahí está, la literatura que ustedes utilizaron, ahí está eso, ahí lo describe. Y tiene una importancia porque en medio de esas 3 pasa otra estructura muy importante. ¿Mm? No volví a escuchar, doctor. Tengo mal internet, no volví a escuchar. Les decía que la estructura del anillo fibroso, el esqueleto fibroso de fibrocolágeno, donde se asientan las válvulas cardíacas, hay una estructura conformada por 3, que son las semilunares y la aórtica. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Quién habló de la válvula? ¿Quién habló del anillo fibroso o de fibrocolágeno? No son los tabiques. No, no, no. No. ¿Quién fue que habló del anillo fibroso? De esqueleto fibroso. De fibrocolágeno. ¿Quién fue que habló de eso? ¿Mm? No. Doctor, Hola. no sé si la estructura que usted dice se llama las comisuras. No, no, no. No, Ah, no. Ustedes presentaron, perdón, El anillo fibroso. el anillo fibroso, no, es una estructura formada por 3 anillos. ¿Cómo se llama esa estructura? Formada por los 3 anillos, los anillos de las válvulas semilunares y la válvula auriculoventricular, la válvula aórtica, perdón. El haz de Lis. El haz de His pasa en medio, esa es la importancia. Se llama trígono fibroso. Ahí se llama esa estructura, es el trígono fibroso. Y lo que pasa en medio es el haz de His. Rebeca, muy bien. Vamos a ver, los 5 componentes del sistema de conducción. ¿Cuáles son los 5 componentes del sistema de conducción? Una fácil. En orden. El nodo sinusal, El nodo sinusal, nodo auriculoventricular, no. Hay otro en medio. el haz de His, No, tampoco. Me dijo el nodo sinusal. Muy bien, es el primero. Luego me dijo el nodo AB. Ese es el tercero. Luego me dijo el haz de His. Ese es el cuarto. Me falta el segundo y el último. y las fibras de Purkinje, Esos son los últimos. ¿Y el segundo cuál es? ¿Qué es lo que hay entre el nodo AB, el nodo sinusal y el nodo AB? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se llama la estructura que une al nodo AB con el nodo sinusal con el nodo AB? ¿Cómo se llaman? No es la vía internodular. Es la vía internodular, correcto, es la vía internodular. Vamos a ver, esto se lo voy a dar a Grimaldi. Vamos a ver, Néstor, ya que estás ahí.
las fibras de las de His, ¿por dónde corren? No, ahí con el trígono fibroso. Sí, sí, pero eso es allá a nivel prácticamente del tabique aurículo-ventricular, pero exactamente por dónde corre la rama derecha y la rama izquierda de la de His. ¿Sobre qué estructura? El septum interventricular. Muy bien, es el septum interventricular. ¿A quién le da el punto, Grimaldo? Ah, Néstor. A Néstor, muy bien. Vamos a ver. ¿Y el retraso del impulso cardíaco, a dónde se da? De estas 5 estructuras, ¿en dónde se da el retraso del impulso cardíaco? De las 5 estructuras que hablamos, ¿a dónde se da el retraso? En las fibras de Purkinje. No. No. ¿A dónde se da el retraso? Doctor, Hola. en el nódulo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular, ahí se da el retraso. Si no se da ese retraso, se dan las patologías como la arritmia cardíaca o como la fibrilación auricular. ¿Es necesario un retraso en ese momento? ¿Para qué? ¿A quién le va a dar el punto, Lilian? A Francela. A Francela, muy bien. Ajá. ¿Para qué es necesario que se dé el retraso? Ya les dije que es para que no haya una fibrilación, eso es la patología. Pero ¿para qué fenómeno natural es necesario el retraso? No, no es fenómeno. ¿Para qué sucede? ¿Para qué situación natural del corazón es necesario, o momento del corazón es necesario el retraso? Es como un ritmo, ¿verdad? Entonces, Sí, es como, entonces, ¿para qué es necesario? ¿Para que se dé qué? para que, no sé, es mi análisis. Es como Ajá. para que no sea en el mismo momento y no choque el pulso, ¿verdad? Ajá. El Ahora palpitar como, ajá. va muy bien. Entonces, ¿cuáles son los momentos del corazón? ¿Cuáles son los 2 momentos del corazón? ¿Qué es lo que mide usted con la presión arterial? La sístole y la diástole. La sístole y la diástole. Entonces, para eso que usted está explicando, Catherine, eso es, o sea, para eso es necesario, para que se dé la relajación en los en las aurículas y en ese momento se llenen de sangre. Pero abajo, en el ventrículo, se da una contracción, se expulsa la sangre. Mientras se está llenando la aurícula, el ventrículo está expulsando la sangre a través de las arterias. Entonces, ese retraso es necesario para que arriba llene y abajo suelte o se vacíe. Entonces, para eso es necesario el, el retraso. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué es una angina? Una angina de pecho o un angor pectoris. ¿Qué es una angina de pecho? O un angor pectoris se llama también. No es el ruido. ¿El qué? El ruido que se da al respirar. No. Que es una angina de pecho. Es un dolor que da en el pecho por la ¿Por qué, Néstor? ¿Por qué? muerte del tejido cardíaco. No. Por muerte no. Por muerte no. Eso es un infarto. Eso es un infarto. Va bien, es Por un la dolor. obstrucción de las arterias coronarias. No es una obstrucción completa. Hay que tener en cuenta eso. No es una es momentáneo. Prácticamente lo que pasó fue que se quedó sin qué. Sí. Por un momento, sin oxígeno. Se quedó sin oxígeno. Traducido a algo que conocemos nosotros, un calambre. La angina de pecho es como un calambre en el músculo cardíaco. Los que han tenido alguna vez un calambre, que se siente un dolor
fuerte en los músculos, principalmente en los músculos de los urales o de la pantorrilla, como comúnmente decimos, el calambre pues se pone duro, duele y es transitorio. Ah, pues lo mismo le pasa al corazón. Por la coronariopatía se queda sin flujo sanguíneo por milisegundos y eso provoca un dolor. Se llama angor pectoris o angina. Es un calambre. Sí, Néstor, ¿a quién le vas a dar punto? Le falta a Daniela y a Kevin. Daniela. A Daniela, muy bien. Vamos a ver. Este tema es muy bonito. ¿Qué es cronotropismo? Ustedes lo mencionaron. ¿Qué es cronotropismo? Yo lo investigué y era como el efecto que tenían algunas sustancias sobre el ritmo cardíaco. Vaya, sí. Hay sustancias cronotrópicas negativas y cronotrópicas positivas, sí. Esa es la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca o de disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el digital es uno, es un medicamento que se usa. Los beta bloqueadores también tienen ese efecto. Pero el corazón, o sea, yo creí que así lo habían mencionado. Dentro de las propiedades del músculo cardíaco existe esa cualidad que tiene el corazón. Se llama cronotropismo. O también el otro nombre es automatismo. ¿Qué quiere decir eso? Es una propiedad. Esa es una de las propiedades del corazón. Tiene 5 propiedades, pero una de ellas es el cronotropismo o automatismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sistema de conducción? ¿Es parte del sistema nervioso? El sistema de conducción, las de His, nodo AB, nodo sinusal, hace internodales, fibras de Purkinje. ¿Es parte del sistema nervioso? Porque por ahí transmite impulso eléctrico. ¿Sí o no? Sí. ¿O qué es el sistema de conducción? No les creo. Porque lo dije yo también en la clase el lunes. Es el que conduce impulsos eléctricos a través Sí, del pues sí, corazón. pero ¿qué es? ¿Es sistema nervioso? No, no es sistema nervioso. No es sistema nervioso. ¿Qué es, pues? Son células. Es que mencionaba que son parte de unas fibras que no sé cómo que se pronuncia, pero son de Purkinje. No, 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 no. No. El fibra de Purkinje es parte del sistema de conducción. El sistema de conducción en sí es músculo cardíaco especializado. Es un músculo que se desarrolló, o sea, que cambió su forma se adaptó y se transformó en un sistema de conducción, o sea, transmite impulso eléctrico. Entonces, el cronotropismo o automatismo es la capacidad de generar su propio impulso, de generar su propio estímulo. Eso es cronotropismo, eso es automatismo. Esa es una característica propia del corazón. Por eso, si el nodo sinusal comienza a fallar en corazones que están muy grandes, por ejemplo, hay otras partes del corazón que comienzan a latir automáticamente, o sea, desarrollan otros nodos sinusales, por decir así, y comienzan a haber una arritmia cardíaca. Eso puede provocar una falla del corazón. Eso es el cronotropismo. Vamos a ver qué otra cosa les puedo preguntar. El seno coronario, ¿dónde desemboca? ¿Qué es el seno coronario?
¿Mm? ¿Dónde desemboca el seno coronario? Ustedes lo dijeron. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Dónde desemboca? Aurícula, ¿A dónde? drena en la aurícula derecha. En la aurícula derecha. ¿Qué estructuras drenan en la aurícula derecha? ¿Qué estructuras desembocan en la aurícula derecha? Gánenle el punto a Kevin, Munguía, Rubí. La vena cava superior La vena cava superior, y la inferior. la vena cava inferior y ¿qué más? Las venas pulmonares. No, no, ya me dijeron, el seno coronario. O sea, estas tres estructuras desembocan en el ventrículo derecho, directamente en el ventrículo derecho. Hay también, hay un drenaje directo de las aurículas que desemboca ahí también, pero no es tan importante. Lo importante es las venas cavas y el seno coronario. Ajá, eh, Grimaldi, aquí te lo pongo a Kevin el punto. Sí, ¿a quién le falta? A Kevin. A Kevin. Vaya, magnífico. Bueno,